Muy bien. Hemos llegado al día jueves, donde nos encontramos con una experiencia hermosa de lo que fue el testimonio de Abraham, no solamente para los reyes, donde él pasó en cada tierra, en cada nación, en cada pueblo, sino también el testimonio de Abraham dentro de su propia tierra, dentro de su propia familia, dentro de lo que él sería, mejor dicho, el líder de toda esta gente que le acompañaba, los cuales de alguna manera eran discípulos de Abraham. Me llama grandemente la atención este día porque aquí se presenta algo que seguramente tú has experimentado. La Biblia dice que no hay profeta acepto, sino en su propia tierra. Lo que la Biblia está diciendo allí no es que el profeta deje de ser profeta en su tierra, sino que no es aceptado en su propia tierra. Y con esto nos enfrentamos tú y yo a grandes desafíos en nuestra familia, con nuestro entorno familiar, con amigos, vecinos y conocidos. Pero Abraham realmente fue escogido por Dios, fue llamado por Dios por una característica muy especial. Él realmente donde iba daba ejemplo de ser un hijo de Dios. Y al hablar de estas cosas, al levantar los altares que levantaba, porque él donde iba levantaba un altar, y dar testimonio de Dios, esto impactaba a las familias que le acompañaban a él, y esas familias que le acompañaban a él daban testimonio, y de esta manera la obra iba creciendo, y de esta manera este gran misionero dio testimonio en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra que hasta ahora estamos nosotros estudiando de él. Él fue un maestro de la palabra de Dios para que fuese padre de una gran nación. ¿Por qué? Porque él instruía y enseñaba a sus hijos. Porque él no solamente decía, sino también hacía. Él realmente lograba que la armonía entre su familia lograse de alguna manera llevar este hermoso mensaje de bendición y de salvación a todas las naciones. El poder de la enseñanza de Abraham se debió a la influencia de su vida. Formaban su casa más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia, no pocas recién convertidas del paganismo. En otras palabras, los discípulos de Abraham se convirtieron a la fe de Abraham y cumplían por precepto y por ejemplo todas las cosas que aprendían de Abraham. Esto fue realmente lo que le dio el éxito a Abraham. Era una vida familiar en armonía, era una bendición. Ahora, yo sé, algunas veces en alguna de estas áreas, quizás tú has fallado, quizás yo he fallado. Y en este aspecto quizás todos fallamos. Pero la promesa es la misma. Yo he visto a hijos de pastores y aún hijos de hermanos o de ancianos que muchas veces son rebeldes. Y allá llega un momento, quizás después que muere el padre, la madre, y ellos se vuelven al Señor y se vuelven grandes mensajeros. Así es que Abraham pasó este mensaje a Isaac. Isaac se lo pasó a Jacob y a Esaú. Y así podemos ver cómo este mensaje fue un mensaje que cumplió Abraham en su misión con toda su familia. Él tuvo éxito y armonía en su vida familiar. Las primeras iglesias cristianas estaban compuestas por familias, de tal manera que el mensaje era transmitido de familia en familia, de padre a hijos, de madre a hijos, y de esta manera es que se ha hecho la obra dentro de la casa. ¿Cómo? Que haya armonía en la fe. En el camino hacia Dios podemos encontrar que vamos a encontrar desafíos, pero me impresiona grandemente lo que dice Génesis capítulo 18, el versículo 18 y 19, lo que dijo Dios acerca de Abraham. Escuche lo que dijo. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios mismo está diciendo a Abraham, yo sé que él va a transmitir este mensaje a su familia, a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a los hijos de sus hijos, de tal manera que era una herencia. Y esto mismo fue transmitido así con el pueblo de Israel. Después con Jesucristo se levantó a los 12 discípulos, de estos 12 discípulos los 70, la iglesia primitiva, y el mensaje misionero va de casa en casa, de hogar en hogar, de familia en familia.
Y este es el propósito de Dios. De tal manera que, dice aquí que la fe y el ejemplo de Abraham fueron suficientemente fuertes para que los de su casa aprendieran a guardar el camino de Jehová. De tal manera que hemos de hacer y, bueno, hemos de creer y hemos de hacer. Hemos de predicar con el precepto y con el ejemplo. Hemos no solamente de dar nuestra opinión, sino que debemos de demostrar nuestra acción con relación a la misión de la fe que tenemos. Y de esta manera Abraham dio testimonio como un gran misionero en su propia casa. Terminemos con esta lección, tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana.